Hola, el día de hoy vamos a analizar las aplicaciones de la geometría analítica en el campo de la ingeniería y en el campo de la física. Mi nombre es Jaime Gil Acosta. En principio, vamos a ver qué tipo de aplicaciones podemos encontrar a la geometría analítica en la ingeniería civil. Ustedes están observando ahí, por ejemplo, un puente colgante, ¿no? El puente colgante de San Francisco. Mire, la geometría analítica la podemos aplicar en la ingeniería a fin de que nosotros podamos resolver distintos tipos de problemas a través de la creación de modelos matemáticos que nos van a permitir analizar fácilmente el problema y buscar la solución más eficiente al mismo. Un modelo matemático es justamente eso, ¿no? La recreación de una situación real a fin de poder luego inferir resultados. Bien, entonces vamos a presentar nuestra primera aplicación y esta aplicación está referida a la construcción de puentes del tipo semielíptico. Existen diversos tipos de puentes, pero el que nosotros vamos a estudiar es el puente semielíptico. Decimos, miren, el arco de un puente es semielíptico, con eje mayor del tipo horizontal. La base del arco es de 30 pies de diámetro y la parte más alta del arco está 10 pies arriba del pavimento horizontal, como se está apreciando en este momento en la figura que ustedes observan. A fin de que los vehículos puedan transitar con normalidad, se requiere que la altura máxima de los vehículos a 6 pies del centro sea de 2.5 metros. La pregunta es si se está cumpliendo con este requerimiento. Miren, muchas veces nosotros hemos visto en las noticias de que existen algunos vehículos que pasan por debajo de un puente y quedan atrapados en el mismo, o incluso algunos vehículos de tránsito pesado que destruyen los puentes. ¿Por qué? Porque no están respetando esto que nosotros estamos observando. Vamos a ver cómo aplicar la geometría analítica. En principio, tenemos que hacer el bosquejo de nuestra elipse. Y ustedes vamos a revisar, acá tenemos una elipse en el cual tenemos nosotros que se encuentra el eje horizontal en -15 y +15. Y en el eje vertical en 10 y -10. Nuestra pregunta entonces está, ¿en qué va a suceder cuando en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, yo me encuentre a 6 pies? ¿Cuál será esta altura que nosotros hemos denominado la altura Y? ¿Correcto? Entonces, la base del arco es de 30 pies de diámetro. Por eso que nosotros cuando centramos en el eje de coordenadas cartesianas para poder distribuir los 30 pies, decimos -15 hacia un lado y +15 hacia el otro. Tenemos los 30 pies. Y la parte más alta del arco de 10 pies arriba. Y ahí tenemos los 10 pies hacia arriba. Bien, vamos a continuar. Mire, la ecuación de la elipse de manera general está definida por x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual al 1. Esto es siempre y cuando coincida con el centro en el origen de coordenadas, siendo a, miren, la distancia desde el origen, desde el centro de la elipse hasta el punto más alejado en el eje de las abscisas, y siendo b la distancia en el eje de las ordenadas desde el origen hasta el punto más alejado en el eje de las ordenadas que se intersecta con la elipse. Bien, vamos a realizar el cálculo. Decimos entonces que de la fórmula general que nosotros observamos, podemos concluir x al cuadrado entre 225 más y al cuadrado sobre 100, entendiéndose que 225 se obtiene como 15 al cuadrado y 100 como 10 al cuadrado, siendo las distancias que nosotros habíamos presentado en la diapositiva anterior. Esto igual a 1. Bueno, entonces hemos dicho de que y tiene que estar a una distancia de 6 pies. Entonces 6 al cuadrado, 36. Operamos,
obtenemos la raíz cuadrada y obtenemos acá que debe ser la distancia y igual a 9.17 pies. Pero nosotros sabemos de que un pie es igual a 0.3048 metros. Entonces, podemos afirmar de que la distancia y, la altura a 6 pies del centro, sería de 2.8 metros. Veamos nuestra respuesta al interrogante. La altura a 6 pies del centro del arco del puente es de 9.17 pies, con lo cual los vehículos que pasen por el puente podrán tener una altura máxima de 9.17 pies, que es 2.8 metros. En consecuencia, se cumple el requerimiento técnico. Fíjense, lo importante aquí es cómo una aplicación tan sencilla nos puede ahorrar muchas situaciones problemáticas al momento de nosotros calcular la distribución del tránsito, ¿ya? Dentro de una ciudad. Es una aplicación muy importante de la geometría analítica, en este caso de los puentes elípticos. Vamos a continuar. La aplicación en una antena parabólica. Bien, en este caso nosotros tenemos acá una antena parabólica y decimos, la antena parabólica es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico, cuya superficie en realidad es una paraboloide de revolución, puesto que se obtiene de rotar la parábola. Las antenas parabólicas pueden ser transmisoras, receptoras o full duplex, llamadas así cuando pueden tanto emitir como recibir, transmitir como recibir de manera simultánea, y suelen utilizarse en frecuencias altas y tienen una ganancia elevada. En las antenas satelitales, la así llamada parábola refleja las ondas electromagnéticas generadas por un dispositivo que se encuentra ubicado en el foco del paraboloide. ¿Ya? Entonces, fíjense que ese dispositivo que emana las ondas que tienen que ser reflejadas por el paraboloide se encuentra necesariamente ubicado en el foco de la parábola. Eso es muy importante. Los frentes de onda inicialmente esféricos que emite este dispositivo se convierten en frentes de ondas planos al reflejarse en la superficie paraboloide, produciendo ondas más coherentes que otros tipos de antenas. Las antenas receptoras, el reflector parabólico se encarga de concentrar en el foco, donde se encuentra un detector, los rayos paralelos de las ondas del tipo incidente. Entonces veamos cómo lo podemos aplicar. Un plato de una antena parabólica tiene un diámetro de 12 pies y su profundidad es de 2 pies, como apreciamos acá en la figura, ¿no? En la figura observamos que tenemos un diámetro de 12 pies y la distancia, dice, de la profundidad desde el borde de la del paraboloide hasta el vértice es de 2 pies. Entonces, en principio lo que tenemos que hacer es un bosquejo de la gráfica. Y acá lo tenemos. Mire, en el bosquejo nosotros ubicamos el vértice de la parábola en el origen de coordenadas. Y como decimos que la distancia del plato, del borde del plato hacia el fondo es de 2, tenemos entonces que estaría ubicado en el eje de las abscisas a una distancia de 2. Y como el diámetro del paraboloide, y en este caso de la antena parabólica, es de 12, distribuimos adecuadamente 6 hacia arriba y 6 hacia abajo en el eje de las ordenadas. La pregunta es a qué distancia colocamos el colector de señales. Eso tendrá que estar relacionado con el foco, ¿ya? Con el foco. Ahí es la aplicación de la geometría analítica, que la geometría analítica nos va a decir cómo encontrar ese foco. Bien, entonces la fórmula general de la parábola horizontal con vértice en el origen de coordenadas es y al cuadrado igual a 4p por x, ¿no? Y del bosquejo de la gráfica nosotros encontramos que cuando tenemos el punto 2,6 que pertenece a la parábola, que satisface la ecuación de la parábola, decimos, donde había el y pongo el 6, sería 6 al cuadrado, y donde había el x pongo el 2, y ahí tenemos. El p es lo que yo quiero hallar, es decir, la distancia del vértice hacia el foco. Despejando tenemos que la distancia sería 36 octavos, es decir, 4.5 pies. Por lo tanto, concluimos que la respuesta se debe colocar el colector de señales de la antena a 4.5 pies del plato del fondo. Finalmente, vamos a escribir la ecuación del perfil parabólico. De acuerdo al bosquejo que hemos realizado, como ya obtuvimos el valor de P, sencillamente reemplazamos y multiplicamos por 4
con lo cual y al cuadrado sería ahora 18x. Esta vendría a ser nuestra ecuación del perfil parabólico. Bien, muchas gracias. Hemos presentado entonces las aplicaciones de la geometría analítica en la ingeniería civil y la física. Muchas gracias.